Qué gusto me da estar aquí. Es un privilegio para mí poder hablar y compartirles un poco acerca de lo que Dios nos habla en su palabra. Me da gusto que estemos reunidos como familia, como una sola iglesia. Y pues bueno, yo antes de decirles el título de este tema, yo no sé cómo haya sido hoy tu día. No sé cómo has pasado hoy tu día, pero yo espero que al menos el día de hoy hayas recibido una buena noticia. ¿Alguien de aquí ha recibido una buena noticia el día de hoy? Me encantaría ver todas las manos levantadas, pero el hecho de que ya estemos aquí en este momento y que Dios nos esté dando vida, sí, ya es una gran noticia. Pero no te preocupes si tal vez en algún momento de este tiempo o el día de hoy recibiste alguna mala noticia, porque te tengo buenas noticias el día de hoy. Y bueno, el título que yo puse a este tema se llama Abraza tu proceso y forma parte del plan de Dios. Abraza tu proceso y forma parte del plan de Dios. Tal vez algunos de ustedes se identifiquen conmigo. En todo este tiempo, cuando empezó el tiempo de contingencia, la cuarentena, personas que tuvieron un tiempo especial para poder descansar o incluso hicieron pausa en sus trabajos, estuvieron en sus hogares con tiempo especial para poder hacer otras cosas que a veces en lo cotidiano no se podía, ¿sí? Pero a lo que voy es a esto. Si en ese tiempo que tú tuviste, hay gente que estuvo muy ocupada, lo sé. Yo creo que aquí quienes son mamás van a decir, a mí no me aumentó el tiempo de descanso, a mí se me multiplicó, o incluso otras personas más. Pero en ese tiempo, al menos en mi caso, aproveché en casa a ordenar, a limpiar, a mover, a reacomodar cosas que hacía tiempo que ya lo tenía pensado y no lo hacía, ¿sí? Entonces, fue bueno ese tiempo, fue muy bueno. Incluso por ahí salieron cosas que ya no quería. Yo dije, esto ya ni sirve, esto tengo guardándolo durante años y digo que lo voy a sacar y no lo saco porque se me olvida que lo tengo. Incluso cosas que tal vez mi esposo y yo decíamos, y si lo reparamos, y si lo pintamos, o le ponemos la parte que le falta, o simplemente lo hacemos que nuevamente funcione. Pero la verdad la decisión fue, no, ya mejor hay que tirarlo. Luego compramos otro, o si ya no lo necesitamos, pues ya, ¿verdad? Simplemente lo desechamos, nos deshacemos de eso. Y bueno, pues Dios, en cuanto a la manera de ordenar, cambiar y limpiar, así obra con nosotros. Cuando llegamos a su palabra, cuando empezamos a conocerle, ¿sí? Él empieza a limpiar. Es lo primero que llega y nos hace, nos limpia del pecado, nos limpia de todo lo que traemos ahí acumulado, eso sucio que nos está contaminando y que nos desvía del plan que Dios tiene, ¿sí? Dios nos limpia, nos reacomoda, nos ordena, nos cambia, ¿cierto? Así nos pasa a todos. A diferencia de lo que les dije, que cuando nosotros desechamos algo que no nos sirve, Dios no actúa de esa manera. Dios es tan hermoso, tan perfecto, tan único, que Él no hace nada de eso en nosotros. Al contrario, Él, en vez de desecharnos, Él dice, te voy a dar un propósito. Si tú creías que no tenías ya valía, si tú creías que en ti ya nada se podía hacer, Él no te dice, te desecho. Al contrario, Él te dice, estoy aquí, ven a mí, con los brazos abiertos, estoy para ti. Incluso Dios
cuando alguien, incluso alguien personalmente puede pensar, yo ya no tengo para qué estar aquí, yo ya no tengo tal vez algo específico por el cual mi vida pueda ser útil, pero de ahí Dios agrega valor y también nos renueva, ¿sí? Esta semana precisamente es de renovación, de que seamos despertados nuevamente en ese espíritu que tal vez en todo este tiempo pasado se adormeció. Tal vez hubo personas que en vez de aferrarse más a la palabra, se alejaron, se desanimaron, se entristecieron, se abrumaron con tantos malos pensamientos y tantas noticias que eran negativas. Pero Dios en su palabra, estas buenas noticias, dice, y el que a mí viene no le echo fuera, en Juan 6:37, y el que a mí viene yo no le echo fuera. En Apocalipsis 21:5 dice, hago nuevas todas las cosas. Si nosotros cuando desechamos algo pensáramos en eso, lo voy a hacer nuevamente, lo voy a renovar, lo voy a componer para que vuelva a servir, ¿verdad? Dios nos dice, hago nuevas todas las cosas. Ahora déjame te digo algo, a Dios le alegra darnos propósito. Él se alegra, Él se goza en darnos un propósito. Él nunca nos rechaza, incluso uno mismo sí se rechaza. Hay veces que ni siquiera es alguien físico, cercano a ti, uno mismo se rechaza. Dios te hace un llamado y tú decides si lo llevas a cabo y obedeces o si lo rechazas y renuncias. Entonces es como un autorrechazo, es tal vez algún temor que puedas tener y dudas de lo que Dios te está mostrando. Ahora, una vida carente de propósito es una vida carente de sentido. Tal vez muchos de los que están aquí tengan bien claro cuál es su propósito. Tal vez muchos de los que están aquí tengan esa claridad en sus pensamientos, en su corazón, en su espíritu, a lo que Dios les ha llamado a hacer. Tal vez tengan de una manera genuina ese propósito, pero es probable que algunos también de los que están aquí no sepan todavía cuál es para lo que Dios les ha llamado, cuál es ese propósito que Dios tiene en ti. Tal vez no lo sepas todavía, pero sí te voy a decir algo. Si todavía no lo sabes, si todavía no tienes esa claridad, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás escuchando realmente la voz de Dios? ¿Estás realmente dispuesto o dispuesta a que Él te hable? Porque tal vez te está hablando constantemente, continuamente. Pero es probable que llegue a pasar que por los afanes de la vida, que por las noticias negativas que escuchamos, comentarios, desánimos que vienen de afuera del mundo, lleguen a ti a desviarte, puedan causar en ti un desinterés por escuchar la voz de Dios. ¿Estás realmente escuchando su voz? Sí, piensa por un momento, ¿te dedicas el tiempo especial para buscarle y que Él realmente te revele? ¿O estás despistado, estás distraído? Ahora, otra buena noticia es que Dios es paciente. Dios es muy paciente. Muchas veces nos alejamos, vamos, damos pasos para atrás, nos volvemos a encarrilar, nos desviamos y Dios nos tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia y cuando Dios trabaja en alguien, no lo va a hacer en un solo día, ni en una semana tampoco, y tal vez ni en un mes ni en un año, va a llevarse un tiempo. No va a ser algo rápido, ni de la noche a la mañana. En Filipenses 1:6
encontramos que Dios nos dice que quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Amén. Dios ha comenzado esa obra en ti. No lo olvides, ha comenzado en ti. Y este tiempo de espera, este tiempo en el que Dios se dedica a trabajar en nosotros, ¿cómo se le llama? Se le llama proceso. Es un proceso en el cual cada uno de nosotros somos sometidos, ¿sí? Tal vez todos los que estamos aquí estamos en algún proceso. Dios conoce tu vida. Tal vez algo que tú estés pasando es un proceso de Dios. Este proceso es importante que te enfoques y que no te distraigas de lo que Dios va a hacer en ti. Porque muchas veces este proceso nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos llegar rápidamente al resultado. Queremos que realmente sea pronto lo que pasa para ya ver un resultado, para ver ya una solución a esto. Pero es importante que aún en el tiempo que estés pasando ahorita, tú te enfoques y le preguntes a Dios y escuches su voz de lo que está haciendo contigo, por qué lo está haciendo contigo, para qué lo está haciendo contigo. Así Dios nos prepara a las personas y así Dios prepara a las personas que hacen una diferencia. Es importante que seamos personas que nos dejamos preparar por Él. Sí, es bien importante. Ahora, si tu vida, iglesia, si tu vida es gobernada por Dios, debes saber que tu propósito está en el corazón de Dios y Él obrará hasta llevarlo a cabo. ¿Qué pasa durante esos procesos? ¿Qué sucede ahí? En esos procesos se presentan obstáculos, se pueden presentar adversidades, se pueden presentar situaciones bastante incómodas, se pueden presentar incluso pérdidas. Incluso hay situaciones extremadamente dolorosas, extremadamente dolorosas. Pero ¿sabes qué? Esas lágrimas a veces son muy necesarias. Esas lágrimas nos hacen que nos limpiemos por dentro y que también Dios se goce de ver un espíritu contrito y humillado, que tengamos en nosotros un corazón quebrantado para que nosotros podamos comprender por qué razón Dios nos tiene así en ese proceso, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de lágrimas. Yo no sé si en algún momento tú has dicho: Señor, como que ya es mucho. Señor, como que yo creo que ya te estás pasando, como que siento que ya no puedo avanzar, como que siento que esto es más de lo que yo puedo soportar. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una solución para cada cosa. A Dios nada, absolutamente nada se le sale de sus manos. Absolutamente nada. Él está en control de tu vida. Dios nos prepara a fuego lento. Dios nos va preparando a fuego lento, poco a poco. ¿Sí? Hay veces que podemos sentir que estamos en un fuego muy fuerte, porque sentimos que no lo resistimos, pero ese fuego es lento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es un tiempo de espera en el que necesitamos madurez. Ese tiempo de espera es importante porque Dios trabaja con nuestro carácter. En ese tiempo Dios también trabaja con nuestra mente. Tengamos mucho cuidado con la mente, ¿sí? Mucho cuidado con lo que viene a tus pensamientos. Ten mucho cuidado de que estás alimentando tu mente. La espera en este proceso nos profundiza y madura. No sé en qué parte del proceso te encuentres tú. No sé si sea un proceso inicial,
Yo no sé si sea un proceso intermedio o si ya sea en un proceso más avanzado. No sé en qué proceso te encuentres, pero déjame te digo algo, este proceso va a nivelar tu perspectiva. Va a nivelar tu perspectiva. Y lo más poderoso de todo esto es que nos va a ampliar nuestro entendimiento. Hay veces que vivimos una vida y no comprendemos y no entendemos si la vivimos, pero en este tiempo del proceso llegamos a ser personas que nuestro entendimiento es abierto, se amplía. En estas pruebas podemos determinar o se puede determinar si realmente estamos soportando esos periodos de preparación, si realmente hubo un fruto o no, si realmente el propósito que había con ese proceso hizo en ti lo que debía haber hecho, o simplemente fue una prueba y un proceso que simplemente lo pasaste y ya no sucedió nada. Pero lo más importante es que ese proceso en el que te puedas encontrar o en el que en algún momento te has encontrado, realmente surja ese fruto. Si surgió ese fruto, entonces supiste reconocer y aprovechar esa oportunidad de que Dios te estaba moldeando, de que Dios te estaba preparando. Ahora una pregunta. ¿Quiénes son esas personas que cambian el curso de la historia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Por lo general Dios escoge a hombres y mujeres con un corazón sencillo. Y también a personas que se dejan moldear y que también, algo bien importante, que teman a Dios. Si nosotros tememos a Dios, entonces Dios puede elegir esa parte de ti y decir, yo quiero que esta persona sea y forme parte de mi propósito y de mi plan. Yo quiero contarte brevemente una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, a partir del versículo 28 hasta el versículo 22. En esta historia aparecen dos mujeres, pero antes te voy a contar un poco. En este tiempo, los egipcios oprimían a los israelitas. ¿Por qué los estaban oprimiendo? Bueno, pues eran esclavos, ¿verdad? Ellos, los israelitas eran esclavos. Pero aparte en ese tiempo los israelitas empezaron a crecer como en población. ¿Por qué? Porque empezaban a tener hijos y más hijos y más hijos y se fueron haciendo más y más. Se hicieron como poderosos, ¿verdad? Era mucha gente la que ellos conformaban. Entonces el rey que llegó a Egipto, pues empezó a sentirse algo temeroso, empezó a sentirse como en duda, empezó a sentirse incómodo, porque decía, ay, ya me preocupé, mis esclavos hebreos están de crecimiento en crecimiento, tengo que detenerlos, ¿verdad? Él se sentía con temor. Entonces este rey mandó, aparte de que ya eran esclavos, mandó a que se les pusieran trabajos todavía más fuertes, más pesados. Incluso los trataban con crueldad. Pero dice la historia que aún así crecían y se multiplicaban. Y en esta parte aparecen dos mujeres. Que eran dos parteras hebreas. Una se llamaba Sifra y otra se llamaba Fubá. Estas mujeres eran parteras, eran hebreas, y el rey les dio una indicación y les dijo, cuando ustedes vayan a ayudar a las mujeres hebreas, cuando nazca ese bebé, se van a fijar en el sexo del bebé y van a ver si es varón, lo van a matar, y si es niña la van a dejar vivir. Ellas tenían esa indicación de parte de este rey de Egipto.
Pero lo bueno es que estas mujeres no le hicieron caso a ese rey. Si no, imagínense, no se hubiera llevado a cabo el propósito. Por supuesto que este rey se enojó con estas dos mujeres y todavía les preguntó, les dijo, pero ¿por qué no atendieron a mis indicaciones? ¿Por qué no hicieron lo que les dije? Y ellas le explicaron. Y me gusta la forma en cómo le respondieron, porque le dicen al rey, pues es que las egipcias no son como las hebreas están llenas de vida y ya cuando llegamos al parto pues ya tuvieron a su bebé, entonces por eso. Entonces el rey quiere decir que eran muy sanas, ¿verdad? Así se interpreta, así lo interpretamos. Entonces, cuando el rey se dio cuenta que no se llevó a cabo su ordenanza, entonces ya no solamente le dijo a las parteras, le dijo al pueblo, a todos los niños los van a llevar al río y los van a tirar, y si son niñas, las van a dejar vivir. Y bueno, esta es la parte de esta historia que quería enfocarme en las dos mujeres. Muy probablemente estas mujeres no tenían un rango mayor, ¿verdad?, en el reinado de esta persona en Egipto, pero algo importante, Dios las usó poderosamente. Dios las usó a estas dos mujeres poderosamente. Gracias a la obediencia de estas mujeres, el propósito de Dios en ellas fue llevado a cabo. Contribuyeron a la salvación de la vida de Moisés, lo cual se convirtió en el libertador de Israel. ¿Sí? Gracias a esta obediencia y gracias a que estas mujeres también tuvieron temor de Dios. Ellas primero obedecieron a la voz de Dios y era su rey, el rey de Egipto. Decían, imagínense desobedecer una indicación de ese rey. Pero ellas primero se pusieron delante de Dios y dijeron, vamos a hacer lo correcto. Primero está nuestro Dios antes que lo que nos está mandando a hacer esta persona, que no era, por supuesto, algo grato delante de los ojos de Dios. Sin duda, estas mujeres formaron parte del plan de Dios y formaron una diferencia en la historia, causaron una diferencia en la historia. Y quiero darte algunos puntos para concluir. Dios nunca te va a desechar. Para Dios, todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Es importante estar atento a su voz, es importante escuchar su dirección para que estemos dentro de su voluntad. Muchas veces nos salimos, nos desviamos y ya estamos fuera de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Otro punto, cuando te dejas moldear por Dios y le temes, Él te va a respaldar, así como a Sifra y a Fubá, así como a estas dos mujeres. Cuando tú estás dentro de su voluntad, no solo tú serás de bendición, sino también tu descendencia. Qué importante este punto. Así que yo te animo a que tu confianza en Dios sea permanente, sea para siempre. El tiempo probará lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Abraza tu proceso y no tan solo te fijes en la meta y el resultado. Abraza tu proceso. Al final, la buena noticia es que la recompensa de Dios ya está dada en Cristo Jesús. Amén. Así que el que está triste, reciba gozo. El que está cansado, reciba nuevas fuerzas. Y el que esté alegre, dele gloria a Dios. Amén. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? El 27 de septiembre del 2018 fue la última vez que prediqué aquí en Oriente y bueno, pues después de algún tiempo Dios me da la oportunidad de poder regresar y es un privilegio, como decía Yadi, ¿verdad? Ministrar la palabra del Señor y vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde tú estás, déjame orar para que la palabra de Dios que se habló y la que se va a hablar sea de bendición a tu vida. Espíritu Santo de Dios, reconocemos que la única manera en que podemos conocer a Jesús es a través de tu revelación, amado. Y en este momento yo te invito, amigo, para que tú unjas mi vida y que a través de esta, Señor Padre Dios, sea rota toda atadura, toda cadena, Señor Padre Dios, y toda iniquidad. Pero a la vez, Señor Padre, yo te pido, Señor, que soples vida, Señor, sobre el ser interior de cada persona. Te amamos, precioso Espíritu, queremos que estés aquí, pero sobre todo que nos hables y que tú, Señor Padre Dios, abras nuestro entendimiento para que podamos, Señor Padre Dios, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero en este momento bendecir tu vida con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. El rol paternal de Dios en su relación con la humanidad. Cuando vemos la manera en que Dios se relaciona con cada individuo de su creación, no podemos sino sorprendernos por su omnisciencia. Saber que hay 7,200 millones de personas en el mundo y dice la palabra de Dios que Él conoce los cabellos que tenemos y por ende conoce a cada persona. Eso es algo que nos debe de sorprender, es el Dios que nosotros tenemos, Él lo sabe todo, amén. Y por tal motivo, bueno, pues entendemos que Él para cada persona tiene un propósito. Acompáñame a la palabra de Dios, voy a empezar a leerla, si pueden ponerla. Lucas 15, versos del 1 al 32, voy a tratar de ser breve en la lectura. Y son 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Dice aquí: se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, como dando a entender que él no tenía buena influencia, o más bien que no tenía buenas relaciones. Dice: entonces él le refirió esta palabra diciendo: ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. El rebaño es la humanidad que Dios hizo, y hay algunos que ya han creído en Él, aquellos que le seguimos. Esos son los que Dios permite que hagamos iglesia, pero cuando ve a alguien que no le conoce, entonces Él puede dejarnos a nosotros y puede ir por una persona que no le conoce. A eso se refiere esta parábola. La segunda es parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La segunda tiene que ver no con la humanidad, tiene que ver específicamente con la iglesia. Porque en la primera dice la palabra de Dios que deja al rebaño junto y sale fuera del rebaño a traer a aquella que está perdida. Pero la segunda, ¿dónde la encuentra? En casa, en la iglesia. Entonces quiere decir que hay hijos de Dios que están resentidos, que están heridos, que se condenan y están alejados de Dios. Bueno, para esos también Dios tiene una palabra y también se ocupa para ir por ellos. Y después dice la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. La tercera parábola tiene que ver específicamente con aquellos que, habiendo conocido a Dios, no están dentro de la iglesia y que deliberadamente han decidido alejarse de Dios. Bueno, a diferencia de las dos primeras parábolas, esto es, el que no cree en Cristo, el que no está en la iglesia, dice la palabra de Dios que Dios en su corazón paternal va y lo busca. Pero en el segundo es gente que está dentro de la iglesia y, como te dije, puede que te haya herido alguien, puede que hayas cometido un pecado y la condenación no te permita acercarte a Dios, puede que estés resentido por cualquier cosa, sin embargo estás dentro de la casa y en algún momento, como esa mujer, Dios se mete debajo de las camas y entonces te busca y te encuentra, y es cuando te reconcilias con Él. Pero en la tercera parábola nosotros podemos ver que habla de una persona que está dentro de la iglesia, pero que en algún momento de manera deliberada decide alejarse de Dios y decirle: no quiero nada contigo. Y a diferencia de las dos primeras parábolas, aquí podemos ver que el padre no va detrás del hijo. El padre anhela que el hijo no se vaya a perder, pero no va por él. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y decimos: Dios, si verdaderamente tú existes, yo te pido que te manifiestes a mí. Y quizá Dios no se va a manifestar porque tú ya conoces la verdad. Y esta parábola nos da la oportunidad de poder ver cómo el padre no fue detrás del hijo, sino que deja que el hijo experimente la adversidad y el pecado, despilfarrando sus bienes. Y cuando el hijo vuelve en sí, hasta entonces sabe que puede haber para Dios un pedazo de su voluntad y de su intención en su corazón. Y déjame decirte algo: quizá tú estés aquí en este momento y estás viendo si de pura chiripa Dios te va a alcanzar. Bueno, si tú no quieres venir voluntariamente a Dios, Dios no va a ir por ti, pero Él está anhelando que tú regreses a Él. Y dice la parábola que en el momento en que el hijo reflexionó y este volvió hacia el padre, ¿qué hizo el padre? No fue a buscarlo donde estaba en el fango, pero cuando hubo arrepentimiento o convicción en su corazón, en el momento que veía que se venía acercando, en ese momento se fue corriendo detrás de él y lo abrazó. Ese es el corazón del padre, que va por el perdido, que va por el resentido, y que cuando el que le conoce se arrepiente, anhela que regrese, y en el momento que lo visualiza, en ese momento viene. Yo espero que en este momento el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón y puedas saber que quizá Dios no te va a persuadir más, pero si tú das un poquito de voluntad para que Él se muestre a tu vida, Él se va a echar sobre ti. La parte más importante de todo esto es que nosotros podemos ver algunas cosas que son interesantes. La primera es, termina la parábola diciendo que había otro hijo, el cual estaba dentro de la casa y estaba obedeciendo al padre, y entonces pregunta y dice: ¿qué pasa aquí? Y uno de los siervos les dice: ¿sabes qué? Ha regresado tu hermano y tu papá ha dicho que se le vista como a hijo. Y entonces él de repente se acerca con el padre y le dice: Padre, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Tu hijo fue un despilfarrador y yo siempre te he servido, pero ¿sabes qué? Yo nunca me he comido un cabrito con mis amigos. Y el padre le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Lo primero que quiero que entiendas en este momento es qué clase de hijo quieres ser en este momento. ¿Un hijo rebelde? ¿Un hijo resentido? ¿O una persona que no quiere conocer a Dios en su vida? Si tú quieres ser un huérfano, entonces quiero decirte que no hay una paternidad
Y al no haber una paternidad, tampoco hay una identidad, tampoco hay un respaldo. Y huérfano es aquel que le dice a Dios: yo no quiero nada de ti, yo no quiero que cambies mi vida. Pero ¿sabes qué? Siendo huérfanos, en el mundo estamos expuestos a expensas del enemigo de nuestras almas, y él no va a tener misericordia de ti. Aquellos que se dejan vapulear por el mundo, tienes que saber que estás actuando como huérfano. Y Dios en este momento tiene la intención de que vuelva su corazón a él. O quieres ser un hijo desobediente, que habiéndole conocido, y porque en algún momento en la iglesia no te dieron el lugar que querías, te resentiste, o porque tú pensabas que tenías un gran potencial y no lo aprovecharon. ¿Ese tipo de hijo quieres ser? Que estás escondido entre los rincones de la iglesia, en el anonimato, y no estás despertando el propósito de Dios que hizo para tu vida. Déjame decirte que esa es una actitud desobediente. O eres un hijo amargado. Un hijo amargado como el hermano del hijo pródigo, que le dijo: Señor, pero si tú nunca, Padre, pero yo nunca me he comido un cabrito, no te he desobedecido. Y el padre le dice: hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Dicho sea de paso, lo que tu hermano le correspondía, yo ya se lo di. ¿También quieres que yo haga lo mismo, hijo? Esto es, que yo me muera para que te quedes con esto para poder disfrutarlo. Déjame decirte algo importante. El hecho de que tú no tengas un protagonismo, el hecho de que tú no estés brillando como deberías de brillar, eso no quiere decir que no seas importante para Dios. Tienes que sacudirte toda la amargura, porque en algún momento, aunque estés dentro de la casa, tendrás que saber que Dios te dice: puedes comerte el cabrito y el carnero y lo que tú quieras, porque todo es tuyo. Solamente necesitas conocer mi corazón, el corazón paternal de Dios. Puedes también ser un hijo obediente. El hijo obediente es el que actúa haciéndose digno del contentamiento del Padre. Cuando nosotros reconocemos que el propósito de Dios en nuestra vida es mucho más grande que nuestro propósito, entonces vamos a caminar en obediencia y vamos a tener contentamiento para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que Él es el Padre, y siendo nosotros los hijos, en algún momento Él nos va a dejar brillar, y no tenemos que matar al Padre, porque sabemos que nuestro tiempo ha de llegar. Así como Jesús honraba al Padre y no se atribuía ninguna gloria, porque sabía que en algún momento el Padre le iba a glorificar. Esa actitud de obediencia es la que Dios esperaría en la iglesia, y esa es la que nosotros tenemos que abrazar en este momento. Sin embargo, la mejor lección es la misericordia de Dios. Déjame decirte algo, y quiero que lo veas desde esta perspectiva. Cuando el hijo sale de la casa, obviamente tiene una vestidura diferente a los demás de la casa. Supongo que era una vestidura más cara y se distinguía, y también tenía un anillo, y el anillo representa autoridad. En ausencia del padre, el hijo tiene esa autoridad para poder respaldar cualquier decisión que toma. No sé si sea el punto, pero de repente a lo mejor venía un proveedor y tenía que entregarle al hijo, al padre, algunas cosas, y no estaba, y entonces el hijo usaba el anillo para firmar en nombre del padre. Quiere decir que él tenía privilegios. Pero ¿sabes qué? Una vez que el hijo sale de casa, y saliendo de casa está haciendo lo contrario a lo que el padre le dice, entonces está en obediencia y perdió toda la autoridad, y lamentablemente entonces tiene que regresar como esclavo. Pero lo más importante es que cuando el padre ve al hijo, entonces, aunque no fue por él, sí estaba anhelando que regresara. Y de repente lo ve allá y se echa a los brazos, y entonces dice: este es mi hijo que estaba muerto. Y dice a las personas que están ahí: traigan vestido, traigan anillo, y entonces pónganlo. ¿Y sabes qué? Salió como un hijo, con toda la autoridad. Está en el mundo como una persona que no tiene ningún derecho, pero regresa y el padre lo pone en la misma autoridad, porque aquí tenía vestido y aquí tenía anillo, y regresa y le pone también anillo y también le pone vestido. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entendemos que si nos regresamos a Dios, entonces Él nos pone en la posición original. Y esto es bien importante, porque ¿sabes qué? El arma que mejor utiliza Satanás sobre los cristianos se llama condenación, y a veces
veces estamos en casa y hemos perdido la identidad, y sabiendo que tenemos toda esa autoridad, no nos hemos levantado. Pero alégrate, porque en este momento el Señor te dice: si tú verdaderamente te has arrepentido, yo me abrazo, yo me agazapo sobre ti y te pongo anillo y te pongo vestidura. Y entonces toda condenación, dice la palabra, ninguna condenación hay para los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en ese momento volvemos a ser embestidos, y entonces la gracia se manifiesta en nosotros, que podemos tomar decisiones, podemos hablar de propósito, podemos hablar de tantas cosas. Y déjenme decirles algo, muchachos del CBA. Sé que hay muchas cosas que han pasado por su mente, pero si han abrazado a Jesús, ustedes están en posición de hijos. Dios les va a restituir todo lo que tienen que dar si ustedes adoptan la identidad de hijos. ¿Por qué? Porque Él les viste y les da anillos. Y a todos y cada uno de los que están aquí tienen que saber eso, que el Padre no va por nosotros, pero una vez que vislumbra que nuestro corazón está preparado, entonces nos embiste de poder. Y ese es el poder del Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de tener esa convicción para poder decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una vez más, no soy digno de llamarme tu hijo, pero aquí estoy. Y entonces el Padre en ese momento pone sobre ti una unción de aceptación, la cual te da la oportunidad de ser bendecido. Y es para que en este momento escuches esta palabra. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece, iglesia, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos quieren levantarse, resplandecer? Tal vez lo que hemos vivido ha destruido nuestra esperanza, y es por eso que hemos salido huyendo como el hijo pródigo, o hemos perdido la capacidad de soportar la prueba y tener paciencia. Así que en esta noche, ahí en tu lugar, dispón tu corazón, dile: Espíritu Santo, ven y lléname. Ven, toma el lugar. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Vamos, no salgas de aquí igual. Tal vez la angustia te ha derrotado, tal vez la tribulación te ha mandado a la lona, pero hoy Jesús quiere fortalecerte. Hoy Jesús quiere darte la fuerza. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Dice en Romanos 5, versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Esta es la ecuación de tu angustia, de tu proceso de prueba, de tu tribulación. Y tal vez hemos mirado hacia el lado negativo de esta ecuación, en la que la angustia, el momento de prueba nos ha derrotado. Pero Pablo nos está llamando a voltear y a ver la esperanza que hay en medio de tu angustia. ¿Has perdido la esperanza? ¿Tu angustia ha acabado con ella? Es tiempo de ponerte el anillo. Es tiempo de correr al Padre y dejar que Él te abrace. Es tiempo de correr a Él y permitir que Él en medio de tu prueba genere esperanza, genere resistencia. En otra traducción dice que la prueba genera resistencia. ¿Cuál es tu prueba, hermano? ¿Qué te parece si hoy en esta noche la ponemos delante de Dios y le decimos: ven, Espíritu Santo? Dice en este verso que la esperanza no avergüenza, y que ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la promesa más hermosa de Cristo, diciéndole a los discípulos: vendrá el Consolador. No estás solo en tu prueba. No estamos solos en nuestras pruebas. No estamos solos. El Espíritu de la verdad está con nosotros. Levanta tus manos. Oh Espíritu Santo, amado de nuestra alma,
Amado Espíritu de Dios, hoy toma el lugar en nuestro corazón. Hoy mi prueba la pongo delante de ti, sabiendo que tú me das la fuerza, sabiendo que en medio de mi angustia tú me fortaleces, en medio del dolor tú me haces alegrarme, en medio de mi debilidad tú vienes y me abrazas. Amado Espíritu Santo, revélanos a Jesús en nuestras vidas. Revélanos a Jesús en medio de esta prueba. Revélanos a Jesús en medio de la circunstancia que estamos enfrentando. Revélanos al Hijo, el Hijo que nos fue dado. Amado Espíritu Santo, revélanos, danos entendimiento. Queremos regresar a ti, Padre. Nos hemos alejado, pero hoy venimos a ti. La prueba me cansó, me derrotó, me sofocó, pero hoy tomo la certeza y hoy tomo la responsabilidad de regresar a ti, porque sin ti no soy nada. Oh Espíritu Santo, ministranos en esta noche, ministranos. Toma el lugar, vamos, siéntete abrazado, siéntete fortalecido. En esta noche el Espíritu te da fuerza. En esta noche el Espíritu te muestra su amor. En esta noche el Espíritu te da consuelo. Vamos, abrázalo en esta noche, amado. Abrázalo. No te rindas, abrázalo. Corre a sus pies. Ya no salgas igual. Deja que Él haga esa obra y que te perfeccione. Vamos, Él está aquí. Él quiere suplir tu necesidad. Él quiere suplir la necesidad que hace falta en tu corazón. Oh Espíritu Santo, ven, llénanos, no nos dejes igual, danos fuerza. Volteamos a verte a ti, creemos y agradecemos esta promesa. Oh Jesús, Espíritu de Dios, vamos, pídelo. Dile, quiero acercarme a ti. Bautízame, Espíritu Santo. Bautízame para ser transformado. Bautízanos. Hoy Él está aquí, el Espíritu Santo. Revélanos. Tal vez tengas que tomar una decisión importante. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez estés a punto de desistir. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Tal vez estés cansado y el temor ha inundado tu corazón. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que puedas ver la esperanza que hay en lo que estás viviendo. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Te deseamos, Espíritu Santo. Ahí, en tranquilidad, alza tus manos, tu corazón a Él. Tú solo. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Espíritu de Dios, inunda nuestro corazón. Ven, Espíritu. Vamos, dile, ven a mi corazón. Ven, vamos, no te canses. Ven, Espíritu. Esperanza, danos fuerzas, Espíritu Dios, llévanos a toda verdad, Espíritu. Gracias, Espíritu, gracias. Hoy abrazamos la esperanza que hay en ti. Y en medio de mi tribulación estoy dispuesto a que se reproduzca en vida. Tu tribulación, por medio del Espíritu Santo, va a reproducirse en vida. Créelo. Lo que estás viviendo hoy va a reproducirse en vida. Alguien más lo necesita y lo va a escuchar de ti. Gracias, amado Espíritu. Gracias por este tiempo. Te lo agradecemos.
No nos dejes igual. Síguenos transformando en tu nombre. Amén. Dale un aplauso a Él, a Jesús. Dice la Biblia que el Señor nos da el pan nuestro de cada día. Y allá abajo está el CBA con el pan nuestro de cada día. Porque el pan del CBA es pan de todos. Amén.